Hola, tengo aquí conmigo a Maricruz Domínguez. Ella es maestra en audición y lenguaje, es musicoterapeuta, experta en varios métodos de trabajo de estimulación a través de la audición, del oído, también en todo lo relacionado con la voz, el canto y en el desarrollo motriz del niño. Así que Maricruz, un conjunto de cosas muy buenas que combinan perfectamente la una con la otra por el bien de trabajar con los niños, por el bien de los niños, trabajar con ellos. Hoy nos vas a hablar, Maricruz, de la lectura. Y yo quería comentar una cosa que siempre me llamó la atención, especialmente cuando lo oí por primera vez, y creo que a quienes nos pueda estar escuchando o viendo le puede interesar también, o le puede llamar la atención, y es que cuando leemos, no solamente lo hacemos con los ojos, sino que leemos también con el oído. Y como tú eres experta además en el oído, pues no sé si te gustaría comentar esto y contarnos cosas sobre esto y mucho más sobre la lectura. Bueno, Bienvenida, Maricruz. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí en tu canal. Gracias a ti, que sé que estás muy ocupada y has buscado este rato para estar aquí. Gracias. Bueno, que ocupados estamos todos, pero que es un placer, de verdad, estar contigo. Además que conozco tu recorrido desde hace un montón de años y me encanta todo lo que has hecho por la difusión de las terapias y por tu trabajo terapéutico que a tantos niños ha ayudado, ¿no? Pues verás, con el tema de la lectura, te tengo que empezar contando que la lectura para mí ha sido pues un ancla toda mi vida entera. Es una delicia para mí leer. Entonces, desde ese amor a la lectura, he investigado mucho, sobre todo cuando me traían a niños que tenían 8, 9, 10, 11, 12 años y no estaban leyendo de manera fluida y de una manera que les pudiera ayudar a ser uno más dentro de su clase. Para mí la lectura con un niño que ya tiene más de 8 años, 9 años o hasta 12, incluso más, y que no ha logrado tener una lectura ni comprensiva ni fluida, el enorme problema ya no es que no lea bien. Esta ya es la peccata minuta. Ya es el dolor intenso que esta criatura ha desarrollado por no sentirse uno más dentro de su clase, por la enorme vergüenza que le supone tenerse que poner de pie en una clase para leer sabiendo que no va a poder. Desde ese lugar y desde ponerme en el lugar de ese niño, es desde donde elaboré una metodología que es maravillosa y de hecho hay testimonios en mi web sobre este tema, pero que además es súper bonita y súper divertida. Empezamos. Sí, puedo hacer un inciso. Una de las cosas que me gustan mucho de tu forma de trabajar es esa manera que tienes de recoger testimonios y de cómo grabas el antes y el después para que quede una evidencia absoluta de los efectos positivos que hay en cada caso, ¿verdad? Eso me gusta mucho, cómo recoges tantos testimonios. A mí es que, ¿sabes qué me pasa? Que no me gusta nada trabajar con suposiciones. Mi metodología parte de que yo tengo que tener el antes de la persona en test proyectivos, en donde yo veo la capacidad perceptiva que tiene esa persona. Tengo que tener el antes de esa persona y, por supuesto, el después, en todos los casos, de cuál era la dificultad que tenía y si se resolvió esa dificultad o no. Y en qué grado se ha podido resolver o en qué grado no se ha podido resolver. Entonces, para eso utilizo la cámara de vídeo, que me permite grabar a la persona tanto haciendo ejercicios de equilibrio, de coordinación, cantando, leyendo, tocando un instrumento, me da igual cuál, pero un instrumento donde yo veo la creatividad de esa persona
y veo si está buscando en la música que haya armonía. Porque si está buscando armonía en la música, esto como musicoterapeuta para mí es vital. Entonces, si esta persona ya está en la búsqueda de esa armonía, ya tenemos muchas papeletas para resolver. Cuando tenemos un sistema nervioso que todavía no tiene la capacidad para buscar esa armonía a través del oído, ya sabemos que tenemos que trabajar primero en su zona vestibular y en su zona de sonidos medios. Zona vestibular es entre los 20 hercios y los 1000 hercios aproximadamente. Y entre 1000 y 3000, que sería como la zona de la afinación en el canto, también es la zona del lenguaje, la zona de la comunicación, la zona de la lectura, también está situada en esas frecuencias. Entonces, esto a un niño que no lee, evidentemente le importa un pimiento, porque es que él lo único que quiere es ser uno más dentro de su grupo. Él no le interesa nada cómo lo vamos a lograr, pero quiere lograrlo. Entonces, ¿desde dónde parto yo? Desde la motivación, lo primero. Eso es fundamental. Fundamental, porque si el niño no está motivado a leer, ni tú ni yo, ni su madre ni su padre, ni toda la familia juntos, todos, vamos a lograrlo. Porque hay cosas que nosotros los terapeutas no podemos hacer por nuestros pacientes, por más que queramos y por más entusiasmo que pongamos. No podemos comer por ellos, no podemos beber por ellos, no podemos estudiar por ellos, no podemos leer por ellos. Son ellos los que lo tienen que hacer. Y si no lo hacen ellos, nosotros no tenemos nada que hacer. ¿Qué es lo que sí podemos hacer nosotros como terapeutas? Podemos convencerle, para empezar, de que eso que tanto desea sí es posible. Y de que lo que todavía no estamos viendo se puede llegar a ver. Y para eso le damos incluso también el contacto con personas que ya han pasado por este proceso, que lo conocen, que han tenido éxito y que pueden hablar de su propia experiencia personal. Porque la persona necesita estar convencida de que el tiempo, la energía que va a poner, ese objetivo que tiene y esa motivación realmente van a servir para algo. Porque un niño que nos llega con 9, con 10, con 11, con 12 años a nuestra consulta, no te puedes imaginar la cantidad de fracasos que ha traído puestas en la mochila. Y no te puedes imaginar, bueno, sí que te lo imaginas porque tú eres terapeuta como yo, claro, pero ya sabes que ha pasado por la atención temprana, por la estimulación de no sé cuántos, por no sé qué metodología del no sé qué, porque el logopeda del y luego resulta que el niño sigue con el problema de la lectura. Claro, una criatura que ha tenido todo este historial de fracasos, tú ahora vete y le dices que lo tuyo sí que va a funcionar. Jaja, ¿se lo va a creer? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, partiendo de los testimonios de los que sí lo han vivido y saben cómo ha sido su proceso. Para empezar por ahí. Para continuar, los padres tienen que saber que esto es un barco y en este barco nos estamos subiendo su padre, su madre, el niño y yo. Y una vez que estamos subidos dentro de ese barco, ahí todos tenemos el mismo objetivo en común. Y no se permite ni una sola vez decirle a ese niño que no lee bien. Y no solo eso, a cualquiera que se lo diga a su alrededor, inmediatamente se le paran los pies. ¿Por qué? Porque necesitamos que el niño recupere la autoconfianza en que sí va a poder y que es una cuestión de tiempo y de técnica y que una vez que tiene ese tiempo y esa técnica lo logra. Porque si el niño cree que puede, acabará pudiendo. Y si el niño cree que no puede, acabará no pudiendo.
Entonces, hemos resuelto a veces casos de dislexias gravísimas que venían de lejísimos y muy complicadas. Pero ¿sabes de dónde hemos partido? De una relajación que te voy a hacer ahora mismo. Tú cierra los ojos, que yo te voy a hacer la relajación, ¿vale? Es con la que empezamos. Cada vez me la invento, ¿eh? Pero lo que es la técnica es la misma. Lo que cambio son las palabras, las maneras, las motivaciones, dependiendo de cada niño y dependiendo de la circunstancia que haya vivido. Pero te voy a hacer como un clásico, ¿vale? Cierra los ojos. Estamos en la parte alta de una escalera. Vamos a ir bajando poquito a poquito cada escalón. Cuando lleguemos al escalón 0, estarás en tu lugar ideal de descanso. Estarás en ese lugar que te hace tan feliz. Y ahí, en ese lugar, vas a encontrar ese juguete que un día desapareció. Ese juguete que tanto querías y un día no sabes cómo se perdió. Y está ahí, en este lugar ideal, en este sitio tan bello que tanto te gusta, ahí está tu juguete. Empezamos a bajar. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Cuando llegues al 0, vas a encontrar en ese lugar ideal, donde está este juguete precioso que tanto te gustaba y que no sabías dónde estaba, vas a encontrar un libro facilísimo de leer, maravilloso, que tiene unas historias increíbles, que te permite viajar a otros países del mundo con personas que tienen unas vidas increíbles, maravillosas y que puedes conocerlas gracias a que estás leyendo ese libro con toda la facilidad. Esto que has deseado tanto, esto que tienes tantas ganas de lograr, esto estás a punto de lograrlo. Y tu papá y tu mamá están ahí contigo. Y tú lees en voz alta y papá y mamá te aplauden. Es maravilloso. Por fin estás leyendo bien. ¡Qué maravilla! ¡Qué suerte y qué fácil! Seguimos bajando. 5, 4, 3, 2, 1. Estamos a punto de llegar a ese libro que se lee fácil, fácil, con tu papá y tu mamá aplaudiéndote y tú con tu juguete en la otra mano. ¡Qué maravilla! 0. Ahí estás. Ahí está ese libro dorado con esas tapas tan bellas. Lo coges en las manos, miras a tu papá y a tu mamá y te pones a leer. Y para tu sorpresa, era verdad, era fácil, podías y puedes. Y estás leyendo y estás descubriendo un nuevo país, una nueva mentalidad, una nueva manera de ver la vida. Estás por fin leyendo y comprendiendo lo que lees fácilmente.
qué suerte más grande, qué bueno! Y tu papá y tu mamá te aplauden y aplauden a rabiar y se emocionan de alegría de ver lo bien que estás leyendo. ¿Ves? Era posible. Es posible. Es posible para ti. Leer muy bien. Disfruta, disfruta de este momento. Mira cómo te mira tu mamá, mira cómo te mira tu papá. Y sigue leyendo. Bueno, has leído ya un ratito, estás disfrutando muchísimo, has descubierto que ya puedes leer y que aquello que te lo impedía ya ha empezado a disolverse y que ya puedes perfectamente leer maravillosamente bien en ese libro. Y ahora vamos a ir subiendo lentamente los escalones para llegar a nuestro mundo, al mundo real, donde te va a estar esperando un libro muy fácil de leer con tu papá y con tu mamá que te van a aplaudir, porque van a estar ahí los dos para aplaudirte. Y verás como si lo lees despacito, poco a poco, vas a disfrutar tanto como en el libro que acabas de descubrir en tu lugar ideal de descanso. Despídete ahora de tu muñeco, de tu juguete, de ese juguete que no sabías dónde estaba. Despídete sabiendo que siempre que quieras puedes volver. Solamente tienes que bajar las escaleras. Y ahora vamos a ir subiendo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando llegues arriba va a estar ese libro en el que vas a poder leer maravillosamente bien. 6, 7, 8, 9, 10. Y te pones a leer y descubres que ahora es mucho más fácil para ti y que tu mamá y tu papá te van a ayudar y que te van a aplaudir y que cada vez que consigas leer fluido y que cada vez que consigas leer comprendiendo, tu papá y tu mamá te van a aplaudir. Y ya puedes abrir los ojos. Y ahora es el momento donde empezamos a trabajar con el niño la respiración. Y la respiración la trabajamos así. Trabajamos graves, medios y agudos así. ¿Por qué hacemos esto? Porque la lectura, igual que la música, tiene momentos donde hay sonidos más agudos y donde hay momentos más graves. Si yo hago la voz del lobo feroz, haré una voz muy grave. Pero si hago la voz de Caperucita Roja, entonces la pondré más aguda. Pero la primera cosa es, no me puede faltar aire y tiene que ser un aire fácil. No vale coger el aire por la nariz, porque entonces se me queda en la parte alta. Mientras que si yo cojo el aire por la boca, de una manera sencilla, solo lo que me quepa en el diafragma, nada más. Aquello que quepa abriendo mis alas, porque somos ángeles y lo que hacemos es abrir nuestras alas. Solamente tenemos que hacer eso. Abrimos nuestras alas y cuando tengo mis alas abiertas, ya me ha entrado el aire que necesito para poder llegar hasta la primera coma o el primer punto. Al principio tenemos que ser muy estrictos,
porque en el momento, los niños que han tenido muchas dificultades para leer y lo han pasado muy mal, normalmente respiran muy mal. Respiran mal y al más respirar, nerviosos. claro, Y con presión y estrés. Claro, entonces, por eso hacemos la relajación al principio, antes de ponernos a leer. Por eso trabajamos con la respiración después. Por eso trabajamos con el brrr, 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 brrr. Por eso trabajamos con los sonidos graves, medios y agudos. ¿Por qué? Porque le quiero demostrar al niño que tiene capacidad torácica suficiente para poder llegar al punto o a la coma sin tener que ir partiendo las sílabas. Porque no es lo mismo decir ra, se, na, vez, que decir érase una vez, no es lo mismo, ni parecido. Pero si el niño aprende a confiar en que él tiene aire, desde ahí va a ser mucho más sencillo el trabajo. Entonces, tenemos que ser súper estrictos con no permitir que vuelva a lo que hacía antes, con lo viejo, con el silabeo, con el coger el aire entre palabras que no tienen puntos ni comas. No, eso tiene que ser muy estricto, pero con mucho amor, con mucha paciencia también, ¿vale? Y una vez que hemos logrado pasar el tema de la respiración y que ya el niño puede leer hasta el punto o hasta la coma, en ese momento es cuando ya podemos pasar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel, es cuando ya el niño tiene la capacidad para poder poner la emoción. Y partimos de 4 emociones básicas: la tristeza, el miedo, la rabia o la alegría. Y depende del texto, decido poner mi voz con una tonalidad de rabia o con una tonalidad de alegría o con una tonalidad de miedo o con una tonalidad de mucha pena y de mucha tristeza. Pero no es lo mismo, porque cuando yo utilizo las diferentes formas dentro del mundo de las emociones, intereso a este niño. Este niño se deja interesar por las cosas que le mueven internamente, porque además le ayuda a comprender mucho mejor el texto que está leyendo. Entonces, esto ya sería como otro nivel, ¿vale? Una vez que ya hemos conseguido meter la emoción, a partir de ahí, normalmente ya el niño cada vez va comprendiendo mejor y cada vez va leyendo mejor. Pero he contado la parte alta de la película. Ahora vamos a contar la parte baja de la película. Y la parte baja es qué ocurre cuando tengo un niño que no tiene integrado el reflejo tónico laberíntico, que le falta el ritmo. Y si le falta el ritmo porque resulta que no tiene integrado este reflejo, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues simultaneado al trabajo con la lectura, simultaneado vamos a estar trabajando el reflejo tónico laberíntico. Pero además vamos a estar trabajando con el sonido con frecuencias entre 20 hercios y 1000 hercios. Y vamos a trabajar esto con el objetivo de darle esa base que no tenía. Pero luego también vamos a estar reforzando con frecuencias entre 1000 y 3000 hercios, porque es la zona de la lectura. ¿Qué ocurre? Que si antes al niño le costaba leer muchísimo, de pronto, al principio, ya no es muchísimo, ya es muchísimo menos, porque ya estamos trabajando en el sistema nervioso directamente. Entonces, esta primera parte que te he contado tiene que ver con esa parte del córtex, pero para mí el cerebro se divide con la teoría de MacLean, que ya sé que hay teorías nuevas que hablan de una parte subconsciente del cerebro, que es la parte del tronco cerebral con el cerebro medio, el cerebro emocional, y luego de una parte consciente, que es la parte del córtex. Pero a mí me gusta la teoría de MacLean. Es anterior, pero me explica mejor las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo lo vivo como, si yo no tengo, imagínate
que el cerebro es una casa. Y si yo no tengo los cimientos de la casa, que los cimientos no están bien ordenados, ya puedo querer hacer cosas en el tejado de la casa, ¿eh? Y ya me puedo aburrir de hacerle relajaciones al niño, ya me puedo aburrir de hacerle hacer pedorretas y de trabajar el aire, si le está fallando la base a la criatura. Primero, lo que tengo que hacer es trabajar con el sonido, las frecuencias graves y las frecuencias medias. Y una vez que he trabajado esta parte, junto con los reflejos primitivos, trabajar también la parte del reptado homolateral y contralateral. ¿Por qué? Porque tanto el reptado homolateral como el reptado contralateral, como el reflejo tónico laberíntico, como las frecuencias bajas de 20 hercios a 1000 hercios, estamos trabajando en el mismo sitio, en la joya de la corona, la zona vestibular, que es esa zona que cuando está madura te cambia la vida entera, pero que cuando no está madura te la fastidia entera la vida. Dependiendo del grado de inmadurez, te la fastidia entera o te la fastidia menos o un poquito, pero te la fastidia. Porque si una persona no tiene seguridad en sí misma, ¿cómo va a poder confiar en el otro? Si yo no puedo confiar en mi cuerpo porque no tiene equilibrio, ¿cómo voy a poder confiar en ti? Vamos a ver. Ni en el mundo en el que vives. Claro. Entonces, primero tenemos que resolver el sistema nervioso, desbloquearlo. Esos son como los cimientos de la casa. Pero luego tenemos unas paredes de la casa, que es esa parte emocional. Si yo no tengo un papá y una mamá que me estén apoyando, porque están peleándose terriblemente entre ellos dos, o porque están muy ocupados trabajando y yo soy invisible a sus ojos, y no son conscientes de que ellos dos son el útero emocional que yo requiero, ese útero psíquico que yo requiero a mi alrededor, porque ya he salido del útero de mi madre, pero yo seguiré estando en el útero de mi familia mientras que yo no esté maduro. Entonces, esas paredes emocionales que están ahí son las que sí van a sostener muy bien ese tejado que es ya la parte de la lectura, la parte del lenguaje, la parte de la lectura, la parte de la comunicación, hablar bien en público. ¿Cuánta gente no hay que se muere de miedo de hablar en público? ¿Cuánta gente? Así, a montón. ¿Por qué? Pues te tienes que ir a rascar un poquito para atrás y verás cómo te vas a encontrar con reflejos primitivos sin integrar. Entre ellos el del miedo, el reflejo de Moro, que es el segundo reflejo, en mi opinión, que hay que integrar. En mi opinión, también basada en los cursos de reflejos primitivos que he hecho, evidentemente, ¿no? Pero si tenemos integrado el reflejo tónico laberíntico, que es el equilibrio, tengo integrado el reflejo de Moro, que es el miedo. ¿El miedo a quién? Al otro. Porque yo a mí mismo no me tengo miedo, pero sí que tengo miedo a que el otro me haga un daño. Y si yo no controlo que cuando oigo un ruidito hago así, porque se me va, es que llevo la vida vendida, porque es que voy por la vida sin poderme controlar yo a mí mismo. Entonces, una vez que yo he integrado bien el reflejo tónico laberíntico, que he integrado bien el reflejo de Moro, que he integrado bien el reflejo tónico asimétrico cervical, que es el que me va a permitir cruzar la línea media que necesito para leer, porque si yo entro en una clase y veo niños que están haciendo así con el cuerpo para leer en la pizarra, malo, ya sé que son de los que sacan malas notas, porque el niño que tiene todo ese esfuerzo que hacer para no cruzar la línea media y se tiene que mover con todo el cuerpo, acaba cansadísimo al final del día escolar, acaba agotado. Mientras que el niño que lee con sus ojos y los mueve de un lado para el otro sin dificultad, va a leer sin mayores dificultades. Y luego el reflejo tónico simétrico, que también es vestibular, si es que al final te encuentras con que la joya de la corona es el vestíbulo, porque es que estos 4 reflejos son zona vestibular. Reptado homolateral, zona vestibular. Reptado contralateral, zona vestibular. Frecuencias graves, zona vestibular. Zona vestibular en todas partes me encuentro. Pero qué curioso.
el movimiento Claro, de los ojos, así que para poder leer es que influye claro, por todos lados. claro, pero una vez que tú has trabajado esa zona vestibular con la artillería pesada, como yo digo, que es con todo, no es que empiezo primero con esto y luego con aquello, y luego a mí me decían en algunos de los cursos que he hecho, es que se tiene usted que comprometer a que solamente va a trabajar usted con este curso, con esta metodología y no puede usted trabajar con otra mientras que trabaja con esta. Digo, ya, y mientras tanto, mi paciente esperando a que llegue el momento curativo dentro de un año. No, mire, perdone, pero no. Aquí trabajamos con todo, resolvemos cuanto antes, porque de lo que se trata es de que ese niño sufra el mínimo trauma posible. Y si podemos, que no sufra ningún trauma. Y lo que pretendemos es que sea cuanto antes el proceso. Entonces, esa casa, que es el sistema nervioso, con sus cimientos en el tronco cerebral, con su cerebro emocional, que es el del medio, que se apoya en todo el entorno emocional que tiene a su alrededor, y ese tejado, que es todo lo que tiene que ver con lo cortical, y donde ya está la lectura, lo comunicativo, y todo eso es cuando los cimientos están listos. Mientras que los cimientos no estén listos, no vamos a conseguir nada en el tejado, porque se nos hunde, porque se nos hunde. Y esto no quiere decir, tú ten en cuenta que mi primera profesión es maestra en audición y lenguaje, o sea, que quiero decir que primero intenté trabajar desde, a ver, este niño que lea, a ver, este niño vamos a repetir, a ver, primero trabajé así. Luego ya hice musicoterapia en la autónoma y ahí ya me enseñaron otra manera de trabajar con la música que trabaja mucho con la parte emocional. Y ya luego cuando he hecho las otras formaciones y las otras historias y he conseguido aunar todas las disciplinas, ha sido cuando he descubierto esto que te he estado contando. Pues Maricruz, me ha llamado la atención la palabra que has utilizado, la artillería pesada, creo que la tienes toda. Ahí la estás utilizando, vamos, con toda seguridad y muy bien. Se me olvidó decirte en la introducción, que además había pensado decirlo, que es tu trabajo. No te he oído porque se te... Sí, en la introducción que yo había preparado, además de hablar de algunos de tus estudios, porque tienes muchas informaciones de las que hemos hablado hoy, tenía pensado que eres una mujer muy apasionada de tu trabajo. Sí, no lo puedo evitar. Pero se me nota, ¿eh? Pero se me nota. Se te nota totalmente y eso creo que es muy bueno también. Me ha encantado la meditación, la relajación, que ha sido como un cuento y me gusta cómo la has leído como un cuento para los niños y creo que eso pues también es muy positivo el hacerlo de esa manera para los niños. Muchas gracias. Así que muchas gracias a ti, Maricruz, porque me ha encantado. A mí lo que me encanta es cómo trabajas tú con la caricia, con toda la parte de la piel en los niños. La propiocepción, la propiocepción, que es lo que muchas veces falta en muchos sitios o se le da poca importancia y sí, es con lo que más trabajo yo. Además de con la estimulación vestibular, con el vestíbulo del que hablas, porque ahí está, como dices, el meollo de la cuestión, además del tacto y la propiocepción, el sentir el cuerpo, ¿no? Y sí, ahí estamos trabajando en los cimientos de la casa para que la casa no se nos mueva, no se nos bambolee y no se nos hunda, ¿no? Y por supuesto que la motivación es lo primero, como bien has dicho, y me encanta cómo nos motivas a todos, me imagino que a los niños muchísimo más, así que... Pues no sé, Maricruz, no sé si te ha quedado alguna cosita que te gustaría decir. No, yo creo que hablando del tema de la lectura, yo creo que he tocado los temas que yo quería, porque no quería empezar, vamos, no sabía ni por dónde iba a empezar, es que no sabía si iba a empezar por aquí o por allá, pero lo que sí sé es que si no motivamos al niño,
no tenemos modo de No que hay el nada niño que llegue. hacer, ¿verdad? No tenemos forma, es que no la hay. Entonces, partiendo de ahí, ya luego vamos poniendo más cosas, pero tú vas a poner a un niño a reptar con 9 años, con 10 años, con 11 años. Le Es vas a poner tú a difícil. reptar, le vas a poner tú a gatear. Si el niño no tiene muy clarísimo que es ¿Para qué? con un fin muy noble para él y muy ansiado para él, vamos, es que está clarísimo que el primer paso es su motivación, ¿no? Claro que sí. Mm. Pues muchas gracias, Maricruz. Nada, ¿Te un parece placer. que lo dejemos aquí entonces? Me parece muy bien.